Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Este video se dará a la realización entre mis compañeros sobre explicar el latín y sobre sus orígenes, sobre la conquista, sobre algunos temas que van a ir viendo más adelante. Así que les dejo con mi compañero Jesús, que va a explicar sobre la conquista lingüística y la cultura romana. Gracias, Miguel. Pues buenas tardes. Mi nombre es Anton Mezquita Jesús y pues yo les hablaré sobre el tema, básicamente el tema de que les hablaré hoy será sobre la expansión romana y cómo influyó el latín en Hispania. Básicamente, tras la conquista de Italia, pues Roma se fue expandiendo básicamente se fue expandiendo y también se fue enfrentando a Catargo eh, en Hispania. Después de la conquista, Hispania se dividió en dos provincias. Básicamente, este proceso fue bastante tardado, aproximadamente duró 200 años en acabar este proceso. Y pues después de esto, el latín fue muy influente, se fue expandiendo por todos los lados. Y pues a esto se le conoce como la romanización. Básicamente no solo influyó en el lenguaje, igual influyó en la cultura. Actualmente se puede ver eso, en estos días se puede ver cómo el latín fue influyendo en las demás lenguas y cómo nuevas lenguas se fueron creando gracias al latín. Básicamente, pues, en resumidas cuentas, gracias a pues expansión del latín, podemos ver cómo nuevas lenguas se fueron creando en la actualidad y cómo otras fueron desapareciendo constantemente y hasta se le conocen como unas lenguas muertas. Muchas gracias, Jesús, por darnos esa información que tal vez ayude a la gente que sepa sobre ese tema, ¿no? A continuación los dejaré con mi compañero Irving, que él es encargado de la lengua latín como sus bases de la información del español. Adelante. Bueno, pues muchas gracias mi compañero Chay por presentarme. A mí me tocó el tema la lengua latina como base de la conformación del español. En el siglo I después de Cristo, el cristianismo comenzó a difundirse en el Imperio Romano. Al inicio los cristianos debían aprender a hablar griego, pero con el tiempo la doctrina la pasó al latín. Escritores como San Agustín y San Ambrosio usaron el latín en sus textos. La traducción más importante fue la de San Jerónimo, llamada la Vulgata, versión latina de la Biblia. En el año 476, con la caída del Imperio Romano, y Occidente se marca un cambio decisivo en la historia y en la lengua. Con el descubrimiento de América, se fue evolucionando al castellano en regiones como América del Sur, América Central, y se formó en lo que hoy conocemos Hispanoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Irving, por darnos esa información que, pues, ojalá a la gente le ayude a saber de estos temas, ¿no? A continuación los dejaré con mi compañero Karim, que él es el encargado de el latín como la lengua del poder y prestigio. Así que, adelante. Miguel Chay por presentarme. Hablaremos del latín como lengua de poder y prestigio. El latín fue la lengua oficial del Imperio Romano. Se usaba en el gobierno, en el ejército y en la administración, lo que lo convirtió en un idioma clave para organizar y controlar los territorios. Pero no solo fue un idioma político. Con el tiempo, el latín también se convirtió en la lengua de la Iglesia Católica, lo que le dio aún más importancia, ya que la religión estaba presente en todos los aspectos de la vida. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el latín fue además la lengua de la cultura, la filosofía y la ciencia. Los textos más importantes se escribían en latín y las universidades lo enseñaban como idioma de enseñanza. Hablar latín era símbolo de prestigio, educación y poder. Quien lo dominaba tenía acceso al conocimiento y a posiciones de autoridad. Aunque con los siglos fue dando paso a las lenguas modernas, su influencia sigue viva hoy en día
en el español, en las ciencias, en el derecho y en muchas expresiones que aún usamos. Muchas gracias, Karim, por esa información que, pues como dije, ojalá a la gente que le ayude a comprender pues estos temas que se están realizando y que se están pues, dando a conocer. Así que pues los dejo con mi compañero Pech, que él es el que va a decir su tema sobre la relevancia del latín y en el derecho humano. Así que Pech, adelante. Muchas gracias, Miguel, por presentarme. A continuación les leeré el tema que me tocó, que sería la relevancia del latín en el derecho moderno. La cual sería: la relevancia del latín en el derecho moderno reside en la función como fuente histórico y fundamental de muchos sistemas jurídicos occidentales, así como la preservación de la claridad y coherencia del lenguaje a través de términos y máximas establecidas. Aunque si el latín es la lengua en desuso, su uso en el ámbito jurídico moderno se mantiene como un cultismo que aporta precisión, concisión y un sentido de continuidad histórica, manteniendo su presencia a pesar de los avances tecnológicos y la tendencia de simplificar el lenguaje. ¿Por qué es importante esto? La importancia de esto es se da un papel como lengua fundacional de muchos sistemas jurídicos europeos y su precisión y claridad para expresar conceptos legales complejos, su contribución y la uniformidad y estandarización de la tecnología jurídica y su función como fuente en el pasado histórico y las bases del derecho romano. El uso del latinismo jurídico también ayuda a evitar ambigüedades y confusiones inherentes a las traducciones, y su continuidad preserva la conexión con las tradiciones legales a través del tiempo. Muy buena información que diste, Pech. Muchas gracias por tu participación, perdona, disculpa. Así que, pues, mi compañera Lenny, ella es la encargada de la importancia del latín en el español. Miguel Chay por la presentación. Les voy a hablar de la importancia del latín. El latín es de suma importancia para el español, ya que es la lengua madre. La base léxica del español es de origen de las palabras el que da el español, una profunda conexión con esta lengua. También facilita el aprendizaje de otras lenguas y su uso en la actualidad. Un ejemplo es de la ciencia y el derecho. El latín sigue siendo la lengua oficial de la clasificación científica y se utiliza en el derecho para la terminología y los nombres a las instituciones. ¿Cómo influye el latín? La mayoría de las palabras del español moderno provienen del latín y muchas aún reflejan no solo la lengua de los romanos, sino también los valores culturales. Las 4 lenguas romances son, las más importantes es el español, el francés, el italiano y el portugués. En conclusión, es importante notar que existen otras lenguas romances menos habladas, pero estas 4 que mencioné son las más relevantes. Y es todo. Muchas gracias, Lenny, por habernos dado pues tu cooperación de esta información que nos dices que podría servir y sea algo un poco más interesante, ¿no? Así que para terminar este video y para despedirnos, voy a platicar sobre el latín en sus orígenes. El pueblo indoeuropeo, si no más me equivoco, alrededor del año o en el milenio antes de Cristo, vivía en una zona próxima al Mar Negro, creo yo, no sé, y hablaban una lengua proto-indoeuropea, creo yo, no sé, para el año 3000 antes de Cristo. Ya se había expandido por toda Europa, el este de Irán y la India. Durante esta expansión, la lengua proto-indoeuropea, creo yo, se fragmentó en varias ramas, como la hitita, la celta, la germánica e itálica.
entre otras, Itálica, no de motos, Itálica así se llama, no tengan en cuenta. Hacia el año 1000 antes de Cristo, el latín coexistía en la península itálica con otras lenguas, como el celta en el norte, en el valle del Po, así se llama, en el valle del Po, el atrusco en la región de la Toscana, el osco-hum, el latín, el osco-umbro en el centro y el griego en las áreas costeras del sur de la península, podría decirse, ¿no? Y al principio el latín solo se hablaba en una pequeña religión, solamente se hablaba de esos temas, alrededor de Roma, conocida como el Asia. Ya después del siglo, pues, antes de Cristo, ya se hablaba en toda la península todos esos idiomas, podría decirse itálica, aunque el griego logró mantener en las zonas costeras. Y podría decirse que esto sería todo por el momento. Muchas gracias a toda la gente que pues va a ver este video, y también pues le doy gracias a mis compañeros por su cooperación que nos dieron sobre estas informaciones igual, y ojalá les vaya pues, a servir más adelante. Mi nombre es Miguel Chay y hasta la próxima.